Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estamos en un tiempo en donde la realidad nos llega desde muchos lados y en estos días a mí me llegó a través de un video que descubrí en internet que se llamaba Muertos de Hambre, creo, ¿no? Muertos de Hambre, y lo puse en Facebook. De un muchacho, actor, que habla de cómo se considera, cómo se desconsidera a las expresiones artísticas en la sociedad en la que vivimos, y siempre esto ha sido así. Y entonces habla de que hubiera sido el mundo sin Shakespeare, va enumerando todos los grandes músicos, actores y creativos que ha tenido. Y realmente es así. Uno en realidad sí dice quién era el rey de Inglaterra en la época de Shakespeare, no sabe probablemente, pero sí sabe quién es Shakespeare. Y en última instancia hay toda una riqueza que va quedando, que no es la política ni la economía, sino lo que los pueblos fueron capaces de generar culturalmente. Y eso sigue ocurriendo. Cuando alguien escriba sobre nuestro tiempo, difícilmente escriba sobre ministros y presidentes. Va a escribir sobre los grandes artistas, los grandes movimientos culturales, las grandes transformaciones culturales que se vivieron en el principio del siglo XXI, en donde los políticos y los que ahora están en todos los titulares van a desaparecer. Los que van a estar allí van a ser los que hoy en día están generando la cultura, los conocimientos, los científicos, etcétera, también que están aportando la mayor riqueza de lo que estamos viviendo, ¿no? Me parece que desde que somos chiquitos somos creativos. El no permitir la expresión de eso que somos también es como cercenar una capacidad que ayuda a vivir, porque justamente lo que muchas veces se necesita es tener un medio de expresión válido. Algunos pintan, otros escriben, otros hacen música, más allá de los trabajos que uno haga, de las profesiones que uno tenga. Uno hace dibujitos cuando es chico, ¿no? Uh-huh. Pero está como desvalorizado en serio. Y yo digo esto que lo repite todo el mundo. ¿A qué vos qué haces? Y mira, yo soy músico. ¿Y de qué trabajas? Uh-huh. Como si eso no fuera es un trabajo, es una puesta de horas de vida en esa creación, que uno cuando está cerca de todo lo que se está... Yo veo los talleres o los teatros independientes, se vive día y noche, aunque uno esté en una tarea diferente porque tiene que trabajar para comer, está pendiente de los compañeros, de lo que tiene que hacer, de armar algo para que todo salga bien. Son horas y horas, pero son las horas más felices que uno tiene. Entonces, desvalorizar eso, los muertos de hambre, a los muertos de hambre, es una pena, ¿no? Sí, el video está muy bien hecho además, y el autor del video, después de que yo lo puse, me contestó y me puso a través de Twitter, lo retuiteó y me puso un mensaje. Es impresionante. El muchacho es español, sí, joven, muy joven, y cómo
a través de las redes sociales hoy en día uno de golpe, Sí. aunque sea muy efímeramente, se pone en contacto con gente tan valiosa y tan interesante. En su comentario me metí después y me enteré que ya habían visto como 400.000 personas ese video. Eh, y entonces vos vas viendo cómo los medios de comunicación, estos nuevos que tenemos, están permitiendo darle visibilidad a una realidad que antes era mucho más difícil de hacerse visible, valga Cierto. la redundancia. Eh, Ese tratar al que se dedica al arte como el muerto de hambre y como aquel que no Al aporta nada, creativo. al creativo como el que no aporta nada, eh, encuentra una respuesta muy Sí. interesante y muy creativa en las redes sociales y en los distintos instrumentos que ahora Internet nos ofrece. También me hacía pensar en la fe y en la religión como algo presentado a la sociedad como una cuestión que no sirve para nada. Es una cuestión de cada uno. Y entonces, ser cristiano y coleccionar estampillas es más o menos lo mismo. A vos no tenés nada que hacer, entonces te dedicas a ser cristiano. El haber reducido o el pretender reducir la fe a un divertimento o entretenimiento individual y no algo que forma parte del ser humano, de todo ser humano y de toda sociedad, es un empobrecimiento tremendo para las sociedades. Así como descalificar la cultura es un empobrecimiento que se paga muy caro, el descalificar las creencias o reducirlas a cosas más o menos pintorescas en donde cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, entonces hay que aguantarlo, pobrecito. Eso es una pobreza humana y una pobreza mental realmente lamentable. La fe es lo que mueve montañas, lo que mueve todo. Tener fe y tener la capacidad de vivirla y de aterrizarla en la vida de todos los días es uno de los trabajos y una de las cosas más importantes que tenemos para hacer y uno de los mayores aportes que tenemos para dar. Una persona que cree, una persona que confía, una persona que se juega por lo que cree es absolutamente indispensable en nuestro tiempo, en nuestras sociedades, en nuestros días y en todos los tiempos y en todas las sociedades. Traje un tema sencillito para este segundo bloque. Bueno, entonces lo despachamos más brevemente que de costumbre. Normalmente los bloques duran 8 minutos, podemos hacerlo de cuánto, ¿de Un uno? poco más. Estuvimos hablando de los mandamientos y que En los suponen programas anteriores, en los ¿no? programas anteriores. Yo encontré un artículo interesante del cual después les voy a leer un poquito, que tiene que ver con la culpa. El tema sencillito es la culpa. Sencillita es la culpa. Sencillamente. Y entonces busqué, yo me voy al diccionario, porque es que quería comparar culpa, responsabilidad. Entonces me fui al diccionario. El diccionario dice que la responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y con respecto a la culpa, imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. A mí me parece que ese concepto de responsabilidad sí, debe ser así, ¿no? Pero a mí me encanta darle a la palabra responsabilidad el aspecto positivo. A mí me gusta decir que soy responsable.
Es que tiene... que puedo responder. A mí la palabra responsabilidad la asocio a responder. Me gusta hacerme responsable de las cosas, poder responder de lo que hago. Y no que no sea un peso responder, es una alegría poder responder. Incluso cuando uno se equivoca y mete la pata, yo puedo decir que metí la pata. Pero eso es me pone a mí como actor, como alguien que está haciendo algo, ¿no? responsable y libre. Que es, me impactó la palabra libre con también el hecho y me impresionó también esto que uno tiene, a ver, con el tema de la culpa y el pecado, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de culpa, ¿viste? Cuando se está hablando del pecado, la culpa, el pecado, la culpa. Pero para que haya una culpa, tiene que haber también libertad, haberlo hecho conscientemente. La culpa, a ver, son muchos términos que habría que matizar un poco. Una cosa es la responsabilidad, Hacerse cargo de lo que uno... que ya se hace cargo. Sí. Otra es la culpa como consecuencia del pecado, y otra es la culpa como fenómeno psicológico. Sí, Hay mucha gente que vive con culpas, y esa culpa le viene no porque haya hecho nada malo, sino porque normalmente por alguna cuestión de la niñez, por alguna situación que le han hecho vivir siendo muy chiquito, lo han cargado de culpas y vive todo culposamente. Y entonces siente que todo lo que hace está mal, o se siente mal por todo lo que hace. Eso es distinto de la culpa tal como la plantea, por ejemplo, la religión cristiana o el Señor Jesús. Es decir, una cosa es hacer algo mal y sentirte culpable, y otra cosa es esa culpa como fenómeno psicológico. Sí, El problema es cuando se confunden las dos cosas. Eso sí. Y entonces es bastante común que uno se encuentre con personas muy culpógenas y con unas culpas psicológicas y unos mambos psicológicos muy complicados con respecto a la culpa, que lo mezclan con el pecado y lo mezclan con una cantidad de frases que aprendieron de algún cura o de alguna monja, y entonces se hace una ensalada muy complicada. ¿Por qué? Porque se quedan sin la puerta de salida, que es que Dios no es un Dios que quiere la condenación y que te sientas mal y la culpa. Entonces, una de las cosas muy lindas que está haciendo el Papa en este tiempo es hablando tanto de la misericordia y de que Dios es un Dios que perdona siempre. Y eso es el primer paso para separar un poquito la culpa como sentimiento religioso, auténtico y positivo, de la culpa psicológica y enfermiza, ¿no? Claro, entonces es como que tiene una resonancia diferente la palabra responsabilidad. Hacerse responsable de los actos y hacerse responsable del trabajo. Es como que hay dos cosas. La palabra responsabilidad en cuanto a el hecho de ser capaz de responder a un trabajo, de responder a las obligaciones familiares, de responder en lo positivo y de hacerse responsable cuando uno ha hecho algo que no está bien. Hace poco estuve viendo una película que no la... bueno, no cuento cómo es porque por si no lo han visto. Pero justamente uno de los temas es ese. Los padres no apoyando, sino corrompiendo una relación con el hijo y no permitiéndole hacerse responsable de lo que hizo. ¿No? Entonces, ese pibe, por supuesto, va a vivir con culpa toda la vida, pero tampoco le han permitido hacerse responsable, es decir, hacerse responsable como un adulto, porque no era un chiquilín, era joven, pero no un chiquilín, de lo que hizo. Entonces, a veces se mezclan tanto las dos cosas, y la culpa, como vos decís,
tiene connotaciones tan pesadas para la vida de algunas personas que creo que lo vamos a hablar un poquito más en el próximo bloque, esto de la culpa y de no poder vivir por culpas que a veces uno carga de la familia, que vienen puestas y uno no sabe de dónde. Y uno entonces va como crucificado siempre, sin poder crecer, sin poder amar a veces, con esas culpas que no podemos ni siquiera determinar. Y no fueron responsabilidad nuestra, pero sin embargo están. Y nos están impidiendo vivir libremente. Entonces de eso vamos a hablar ya. Encontré en la revista Criterio, la última, un artículo de Ángela Zanuti que dice que la culpa emocional, dice que es de lo que vos hablabas, ¿no? Uh-huh. También es un ¿Y rato. qué dice? Dice lo siguiente. La culpa es la roca sobre la cual el egoísmo y la enfermedad edificaron su iglesia. ¿Qué es el egoísmo? Es no poder ver al otro con sus diferencias y no poder aceptarlo tal como es. Es manipular la vida de aquellos a quienes decimos querer y atarlos con la pesada cadena de la culpabilidad porque no cumplen con nuestras expectativas. El amor beneficia a todos. El egoísmo busca solo el propio beneficio. Aún hoy muchos expertos, cuya confusión es apenas más sofisticada que la del resto de la gente, sostiene la absurda creencia de que sentir culpa es beneficioso y saludable. ¿Es posible vivir saludablemente cuando se está atrapado, impotente y sin verdadera libertad interior? ¿Se puede experimentar algún beneficio para el alma cuando se vive juzgando, culpando y controlando la vida de los otros? Nada está oculto ni puede estarlo. No hay secretos para aquellos que miran con los ojos del corazón. Podemos elegir estar más sensibilizados, más conscientes, más responsables, discernir mejor y liberarnos de una gran cantidad de culpa. La felicidad es buscada, traficada, robada, coaccionada y negada. Muchos persiguen la felicidad y hay quienes la crean. La felicidad sencillamente es un estado de paz interior. ¿Por qué tanta infelicidad si estamos dotados para vivir plenos y felices? ¿Por qué si el reino de los cielos puede estar entre nosotros, nos sentimos como en un infierno? Cada uno crea su propio cielo o su propio infierno. La resistencia al cambio o al crecimiento es considerable. No ser conscientes de por qué o para qué nos ocurren las cosas es como vivir dormidos. ¿Nos sensibilizamos o nos infantilizamos? Dejar de inculpar, dejar de ser víctimas y convertirnos en maestros de nuestras vidas es ser conscientes y hacernos responsables de cada pensamiento, de cada palabra. Es muy interesante y me parece que, no sé si lo aclara más adelante, hay una experiencia de culpa que es auténtica y que no es solamente un raye psicológico, sino la experiencia de haber hecho algo que realmente uno tiene la culpa de haberlo hecho y que fue capaz de generar un daño o hacer algo. Es el reconocimiento de esa culpa y el aislarla, por decir, el decir, bueno, de esto sí soy culpable, es lo que me permite no vivir siempre con culpa. Cuando no me hago responsable de nada, la culpa se convierte en un sentimiento difuso que está permanentemente y enferma. En cambio, cuando soy capaz de identificar, no, esto realmente lo hice mal, tengo la culpa,
puedo pedir perdón, puedo solucionarlo, sí, todo lo que quieras, pero necesito primero dar el paso de reconocer que tengo la culpa. Eso me permite después ser libre de ese sentimiento de culpa que lo invade todo y de esa parálisis de la culpa, porque entonces yo puedo hacer algo con la culpa cuando la identifico. Sí. Si yo mentí para dañar a una persona, tengo la culpa de ese daño que produje y me siento mal. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hago con eso? Eso es distinto que decir, bueno, se me escapó, no me di cuenta, qué sé yo, y vamos pasando, es una, otra, y se va generando una cosa en donde nunca hice nada mal, pero hice todo mal, y queda una sensación de culpa permanente, que esa sí que es la que nos enferma, y tendemos a pasársela al otro y a repartirla por toda la sociedad. Yo estoy de acuerdo con lo que se dice, no sé si más adelante se aclara o no, pero es muy importante para no caer en la culpa esta psicológica enferma, el reconocer que de determinadas cosas sí somos culpables. Hacerse responsables de la Ser culpa. responsable de la culpa y la solucionás. Claro. Que necesita una reparación la culpa. Que necesita una reparación. La falta sí. es la que necesita una que reparación uno reconoce. para dejar de ser una culpa que se instala. El problema es cuando no queremos reconocer la culpa, termina instalándose como una sensación permanente que va haciéndonos un agujero en el alma. Una de las cosas más negativas y más paralizantes que uno como sacerdote encuentra en las personas es esa tendencia a culpabilizarse de todo y de nada. Es bastante común que uno le dice, bueno, a las personas por ahí vienen a confesarse, bueno, ¿de qué te querés confesar? Que ya, todo. Bueno, querido, como todo. Sí, porque todo, no, el no mirar despacio y el no detenernos a identificar lo que está bien, lo que está mal, de lo que me hago responsable, de lo que no me hago responsable. El tener la culpa de nada es tener la culpa de todo. Y todo eso paraliza, todo eso hace que sea prácticamente imposible crecer como personas y por supuesto como cristianos. La insistencia de la Iglesia en el reconocimiento de la culpa no es la insistencia en una cosa patológica de culpa, sino en hacerse cada uno responsable de sus acciones y por lo tanto ser más persona, más libre. Cuando yo reconozco una culpa, soy responsable, reparo, me hago más persona que antes. El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Mateo 22, versículos 1 al 14. Este texto que acabamos de escuchar en realidad termina de una manera un poco rara, porque después de que el Señor invita a todos los que andan por los caminos, entra a la sala a donde están y encuentra a alguien que no está vestido con el traje de fiesta. Y se enoja mucho y lo echa y lo manda a matar o no sé qué hace. Es un texto difícil de entender a veces, pero que nos puede servir para, primero, agarremos el lado positivo. Los que están invitados al banquete son todos. Todos los que no habían aceptado la invitación, salen los criados e invitan a los buenos, a los malos y a todos los que andan por ahí.
esto es importante para los que vamos a misa. Los que vamos a misa no somos los mejores, somos los invitados al banquete que salieron a recoger por ahí porque no había otros. Yo creo que esta invitación a participar del banquete es una invitación que tenemos que tener muy presentes. A lo que Dios nos llama es a una fiesta. Justamente cuando estamos hablando de la culpa y cuando estamos hablando de las responsabilidades, etcétera, etcétera, es bueno que nos acordemos que a lo que Dios nos invita es a una fiesta. Y no importa si somos buenos o malos. El final, sobre que hay uno que se presenta sin el traje de fiesta, es como muchas de esas parábolas que Jesús nos dice y que nos dejan pensando y nos abren a algunas dudas y algunas elucubraciones que cada uno puede hacer la suya. Es que a veces no se puede, cuesta a veces entender si no hay una voz experta, alguien que entienda cuál es el sentido de estas contradicciones que parece haber en el mismo texto. Sí, yo no sé si soy una voz experta, pero lo que creo... Por lo menos tenés años. Lo que creo es que uno puede ser invitado y saber que no es digno, pero lo que lo hace a uno con traje de fiesta es el reconocerlo. Cuando uno es humilde y uno sabe que en realidad uno es muy chiquito comparado con todo lo que Dios tiene para darnos y que siempre uno tendría que poder más o estar más atento a dar más. Entonces, yo creo que habla de una cuestión de actitud. El traje de fiesta es la actitud de humildad. Lo único que queda fuera de la fiesta es el que tiene una actitud de soberbia. Y me imagino ese traje de fiesta como un traje de humildad. Y uno dice en misa, antes de ir a comulgar, que no es digno de que entre a la casa de uno. Uh-huh. Eso. La actitud, la ausencia, la falta de humildad es ante Jesús, en la vida, lo más grave siempre. Entonces, a mí me parece que en ese texto en donde lo más importante es que Dios está invitando absolutamente a todos, pero hay alguien que se presenta sin el traje, yo creo que ese traje al que se refiere es ese. Porque no se me ocurre que otra cosa puede haber que no sea esa, ¿no? Porque eso es lo que nos aleja de los demás y lo que nos aleja de Dios, la poca humildad. Porque si salen a buscar a todos, Uh-huh. uno se imagina la escena como si estuviera pasando ahora. Si salgo a la calle y busco y traigo, significa que están como están. Uh-huh. Pero unos pueden ir con una actitud feliz porque alguien invitó, o puede no decir, bueno. Sí, el texto en realidad se está refiriendo también a la historia de Israel y a que Dios, después de que haya sido rechazado el Hijo de Dios, uh-huh, condenado a muerte por los judíos, sale a buscar a todos, buenos y malos, y de hecho todos los pueblos se reúnen y empiezan a integrarse a la iglesia. Y el texto es un texto también profético que nos habla de lo que va a pasar después de la muerte y la resurrección de Jesús. Esa promesa que era nada más que para el pueblo de Israel, que son los primeros invitados al banquete, se convierte en otra cosa, en un banquete absolutamente para todos. Y para entrar a ese banquete, lo único que hace falta es ser llamado y ser humilde. Tener la actitud de aquel que sabe que Dios lo llama gratuitamente. Es uno de los textos, una de las cosas que el Papa insiste una y otra vez en nuestro tiempo, el asumir
entender de una buena vez que todo es gracia, que somos llamados y que Dios nos regala la salvación, y que no se trata de que nosotros con nuestras obras la ganamos, sino que Dios, porque es bueno, nos invita, y lo único que nos pide es que seamos humildes y nos dejemos enseñar por Él. Estamos terminando un nuevo programa de Soplar sobre la herida. Los invitamos a seguir acompañándonos en www.soplarsobrelarherida.com, y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Después de tener tanta información por los medios que tienen para seguir comunicados con nosotros, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias.